Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por unirse a la presentación, que son básicamente los principales resultados de mi tesis de doctorado. Good morning, Alan. Thank you for being here so early also. And I would like to apologize in advance since the presentation will be done in Spanish for that obvious No reasons, problema. right? Yeah, so sorry about that. Ok, entonces, bueno, para comenzar entonces con la tesis, lo primero que tenemos que hacer entonces es, si queremos comenzar a hablar sobre los aspectos ecológicos de los depredadores topes, lo primero que tenemos que hacer entonces es definir qué son los depredadores topes. Los depredadores topes entonces son todas aquellas especies que ocupan los niveles tróficos más altos dentro de una comunidad. Se sabe que estas especies ejercen una regulación top-down hacia los niveles tróficos inferiores, y lo cual entonces genera algún tipo de estabilidad en las comunidades. La disminución de las poblaciones, producto principalmente de la sobrepesca y la destrucción del hábitat, han aumentado entonces la preocupación de qué es lo que va a pasar en las consecuencias de la disminución o desaparición de este importante grupo trófico en los ecosistemas. Diversos autores también han sugerido que para generar planes de conservación efectivos es completamente necesario entender y estudiar aspectos de la ecología de estos depredadores tope, tales como el uso del hábitat, interacciones, abundancias, distribución, etc. Bueno, Isla de Pascua, también conocida por el nombre polinésico Rapa Nui, junto a la isla de Salas y Gómez y una docena de montes marinos, pertenecen a la ecorregión de Isla de Pascua. Esta ecorregión alberga el ecosistema de arrecife más al sureste del Océano Pacífico, y por lo tanto se considera parte del Triángulo de la Polinesia. En general, pocos han sido los estudios que se han hecho en esta área, de los cuales destaca el hecho por Freelander y colaboradores en el 2013, donde ellos básicamente encontraron una diversidad contrastante entre la isla de Salas y Gómez aquí con la isla de Pascua acá. Se puede ver, por ejemplo, que en la isla de Salas y Gómez la comunidad está dominada por especies de depredadores topes, y a diferencia de esta isla de Pascua, entonces la comunidad está dominada por especies planctívoras y herbívoras, y donde los depredadores topes están virtualmente ausentes. Esta ausencia de depredadores topes se atribuye principalmente a una sobrepesca histórica que ocurre en el área y al aumento actual de la demanda de peces, producto del aumento del turismo. Para prevenir entonces un colapso en esta área y también proteger algunos de los lugares prístinos que quedan, en el 2010 se crea el Parque Marino Motumo-Tirojiva, aquí en la figura A, y el parque se puede ver aquí en azulito. Esta área marina protegida entonces alberga un área de 150.000 kilómetros cuadrados y tiene como centro de biodiversidad Isla Salas y Gómez, que se encuentra más o menos por aquí. Debido entonces a la ubicación de la isla Salas y Gómez con respecto a los bordes de este parque marino, fue que posteriormente se hizo una propuesta de ampliación aquí en la figura B. Sin embargo, esta propuesta de ampliación no fue bien recibida principalmente por los pescadores locales, ya que veían en ella coartadas sus libertades de pesca. Otras propuestas también fueron creadas en el tiempo hasta llegar al 2018, donde finalmente se establece el área protegida de múltiples usos Rapa Nui, de aquí en adelante MUPA. Se puede ver aquí en la figura E. Esta área marina protegida de múltiples usos alberga todo, o contiene todo la zona económica exclusiva de Rapa Nui, y está prontamente a ser zonificada. Bueno, debido entonces a la necesidad de identificar áreas importantes para la conservación y de conocer ciertos aspectos de especies importantes para el ecosistema, es que el objetivo principal entonces de esta tesis fue estudiar los aspectos ecológicos de los depredadores topes necesarios para desarrollar estrategias de manejo y conservación efectiva. Esta tesis está dividida en 4 capítulos y cada uno de estos capítulos va a responder a una pregunta en específico. Por ejemplo, en el primer capítulo buscamos caracterizar el ensamble de peces pelágicos que habitan Rapa Nui.
En el segundo capítulo quisimos determinar el rol trófico de los grandes peces de Rapa Nui y definir cómo están interactuando entre sí. En el tercer capítulo quisimos estudiar los patrones de movimiento de dos de las principales especies de depredadores topes que habitan alrededor de Salas y Gómez y evaluar la efectividad de los bordes del parque marino. Por último, en el capítulo 4 quisimos determinar el nivel de conectividad genética del tiburón de Galápagos entre ambas islas. Bueno, entonces partimos con el primer capítulo que busca determinar principalmente qué especies pelágicas están habitando Rapa Nui, su abundancia y su distribución. Este capítulo fue publicado ya en la revista Aquatic Conservation en el año 2019. Bueno, los peces de arrecife sabemos que cumplen una función ecosistémica importante, además de ser objeto de pesca, tanto recreacional, comercial o de subsistencia de muchas áreas costeras. Entender entonces la diversidad y la abundancia de estas especies es fundamental para el desarrollo eficaz de planes de manejo y de conservación. Sabemos también que esta estructura comunitaria puede tener variaciones, las cuales responden principalmente a factores bióticos, como por ejemplo la competencia, la depredación o la disponibilidad de alimentos. También sabemos que responden a variables abióticas como la complejidad del hábitat y las características ambientales. En ese sentido, se sabe que zonas subtropicales tienden a tener cambios más evidentes producto principalmente de la variabilidad ambiental. Entender entonces la variación natural provee información esencial para el diseño y evaluación de las áreas marinas protegidas. Como ya dijimos entonces, bueno, Rapa Nui o Isla de Pascua tiene el ecosistema de arrecife de coral más al sureste del Océano Pacífico. Producto entonces de la pesca histórica, sobrepesca histórica y la demanda actual de peces, producto del turismo, se ha registrado una disminución importante de las especies de interés comercial. También sabemos que factores ambientales tales como la energía de ola tienen un efecto importante o considerable en la diversidad y distribución de especies en esta isla. En general, bueno, como dijimos, pocos han sido los estudios en esta área y estos se han enfocado principalmente a especies bentónicas y no a especies pelágicas. Pero bueno, ¿por qué es importante estudiar los ambientes pelágicos? Sabemos que este ambiente es el principal soporte de toda la vida marina, además se espera que tenga un impacto considerable producto del cambio climático, y desde este ambiente pelágico provienen el 80% de las capturas mundiales. Dado entonces el expuesto que está Rapa Nui y los diversos factores ambientales, se espera encontrar una variabilidad espacial y estacional en el ensamble de peces pelágicos. Como objetivo entonces nos planteamos caracterizar el ensamble de peces pelágicos que habitan Rapa Nui y evaluar la variabilidad espacial y estacional en la isla. Sabemos que la mayoría de los estudios que se han generado aquí en el área se han basado principalmente en datos obtenidos desde la pesquería o datos basados desde los censos visuales. Aquellos datos basados en información pesquera tienen un sesgo especial hacia las especies de interés comercial y se sabe que no son muy representativos en zonas con pocos registros pesqueros como lo es Rapa Nui. Con respecto a los estudios basados en censos visuales, se sabe que existe un sesgo producto de la presencia de los buzos en el agua, el cual estaría afectando el comportamiento de ciertas especies, especialmente especies que son objeto de pesca o en lugares que tienen una alta presión de pesca. Por otra parte, tenemos que el sistema de video submarino remoto con carnada, de aquí en adelante BRUPS, entrega datos independientes a la pesca y no tiene los problemas asociados a la presencia del buzo en el agua. Además, puede ser usado en especies que se encuentran en peligro y en áreas con prohibición de pesca. Esta técnica también ha probado ser especialmente efectivo en el estudio de especies de depredadores topes. Bueno, aquí como pueden ver entonces está el mapa de los sitios de nuestro estudio. La elección de estos sitios fue principalmente debido a utilizando el conocimiento ecológico local, estudios previos que habían ocurrido en el área y lo que el clima nos fue permitiendo. Mientras analizaban entonces los videos, se fueron identificando cada una de las especies, a las cuales se le asignó un grupo funcional de acuerdo a la literatura. En la abundancia, o para determinar la abundancia, se ocupó el valor de max-NC, que es básicamente el número máximo de individuos de una misma especie que pueden ser vistos en un mismo frame.
sumado a cualquier otro individuo que es absolutamente reconocible o diferenciable. Para determinar la diferencia entre los sitios y las estaciones, ocupamos un PERMANOVA y un análisis de coordenadas principales. A modo de resultado, entonces tenemos que el ensamble de peces pelágicos está dominada por dos especies de planctívoros, el Chromis randali y el Xanthis pigmentos, seguido por el herbívoro Kyphosus. Con respecto a los depredadores tope, nos encontramos que se encuentran en tercer lugar en términos de abundancia. Sin embargo, es el grupo con mayor riqueza de especies, con un total de 9 especies. Dentro de esta lista destaca la presencia del tiburón de Galápagos, que es una especie que se pensaba ya absolutamente ausente o casi extinta para el área. Bueno, si comparamos nuestros resultados con los encontrados por Friedlander y colaboradores en el 2013, tenemos una concordancia, ya que ellos también entonces encontraron que el sistema estaba dominado por especies planctívoras y herbívoras. La gran diferencia de nuestros resultados con este otro trabajo fue la riqueza y abundancia de especies de depredadores topes, lo cual se explica principalmente por la técnica de muestreo que se usó. Dando entonces también luces de que esta técnica de los groups es efectiva en el estudio de los depredadores tope. Con respecto a la variabilidad estacional, encontramos que efectivamente espacial. Encontramos que efectivamente sí hay una variabilidad espacial alrededor de la isla, donde la cara sur, donde está Vinapú, Baikú y Anafucafu, es estadísticamente diferente a la cara oeste y a la cara este de la isla. Esta diferencia se debió principalmente a la presencia constante de ciertas especies de depredadores topes como el tiburón de Galápagos. En este sentido también, los tiburones de Galápagos que se pudieron observar eran probablemente juveniles, lo cual estaría entonces dando indicios de que quizás en esta área podría ser considerada un área de crianza para esta especie. Con respecto a la variabilidad estacional, sí encontramos también diferencias, donde el invierno es distinto a las otras estaciones del año, probablemente o debido principalmente a las condiciones ambientales más adversas que hay durante este periodo. Se encontró también que primavera y otoño parecen ser estaciones de transición, resultados que han sido también encontrados en otras localidades subtropicales. Con respecto a la variación estacional espacial, nos encontramos que la costa sur nuevamente fue la costa que tuvo una mayor variabilidad estacional. Esta mayor variabilidad se puede estar explicando entonces, aquí es la costa que está más expuesta a, en este caso, por ejemplo, a la fuerza de ola que viene desde la Antártida. Otros estudios han encontrado entonces resultados similares en este sentido, donde costas más expuestas tienden a tener una mayor variabilidad que el ensamble de costas más protegidas. Bueno, sabemos entonces que los depredadores topes ocupan un rol fundamental en el ecosistema, por lo cual es completamente necesario generar estrategias efectivas de conservación. En este sentido, entonces, nuestros resultados podrían estar dando ideas de posibles áreas prioritarias para la conservación, como por ejemplo la cara sur, la costa sur de la isla, debido a su alta presencia y abundancia ocurrencia de un área de crianza del tiburón de Galápagos. Esperamos entonces que estos resultados puedan y sean utilizados en la pronta zonificación del área marina protegida de múltiples usos de Rapa Nui. Bueno, el segundo capítulo entonces, ya que tenemos una idea más o menos clara de cuáles son las especies que están habitando la isla, ahora queremos saber cuáles de estas especies están efectivamente o tienen un rol efectivo como depredadores tope. En este sentido, entonces, el segundo capítulo de esta tesis se denominó Rol trófico de los grandes peces de la ecorregión de Isla de Pascua. Sabemos que los depredadores topes tienen un efecto considerable o importante en la demografía y también en el comportamiento a través del efecto de riesgo por depredación de sus niveles tróficos inferiores. Se ha descubierto, de hecho, que la presencia de depredadores topes en ciertas áreas tiene gran efecto en la estructuración comunitaria y mayor que otras características ambientales, como por ejemplo la temperatura. Desde el inicio de esta técnica de los isótopos estables,
esta técnica se ha utilizado ampliamente para estudiar la trofodinámica de los ecosistemas. Isótopos como por ejemplo el de carbono 13 o el de nitrógeno 15 reflejan nutrientes asimilados en diferentes eventos de alimentación de un depredador. Se sabe que, por ejemplo, el isótopo de carbono aumenta muy poco desde presa a depredador, por lo cual es un buen indicador de la fuente de producción primaria. Por otra parte, tenemos que el isótopo de nitrógeno sí presenta un aumento mayor desde presa a depredador aquí. Sin embargo, es un aumento que se mantiene, por lo cual este isótopo ha sido ampliamente utilizado para determinar los niveles tróficos. La técnica entonces de isótopos estables da la posibilidad de estudiar la interacción, la posición y el nicho isotópico de las especies que queremos conocer. Se sabe, bueno, que el nivel trófico puede variar de acuerdo a distintos factores. Por ejemplo, uno de ellos es la ontogenia, donde a medida que el individuo va aumentando de tamaño, también va accediendo a presas de tamaños mayores y que se asume que también tienen niveles tróficos mayores. Por otra parte, también tenemos el hábitat, claro, que también, producto principalmente de la disponibilidad de presas, también puede generar una variación en el nivel trófico. En este sentido, por ejemplo, tenemos este gráfico aquí de la izquierda, donde muestras tomadas a una misma especie, en este caso el tiburón tigre, en distintos hábitats va a mostrar señales isotópicas diferentes. Determinar de mala forma el nivel trófico de las especies puede llevar a conclusiones erróneas en la dinámica de las cadenas alimenticias y el ecosistema completo. El nicho isotópico, por otra parte, incluye la señal isotópica de todas las presas que un individuo consumió en un determinado momento. En este sentido, entonces, si vemos este ejemplo, aquí se ve el nicho isotópico de esta nutria de mar, donde se incluye la señal isotópica de cada una de las presas que esta especie consumió en un determinado momento. Estudiar entonces el nicho isotópico también nos puede dar luces de cómo especies simpátricas están dividiendo los recursos disponibles. Debido a la joven edad geológica, el pequeño tamaño, la ubicación y las aguas oligotróficas que rodean Isla de Pascua, sabe que esta isla tiene una riqueza menor de especies, o sea, un número menor de especies si lo comparamos con otras islas del Océano Pacífico. En esta isla los peces tienen una importancia cultural y también tienen una importancia económica, donde la mayoría de los desembarques entonces son de especies pelágicas, como por ejemplo los atunes o peces espada. Esto ha provocado que haya una disminución importante en los peces de importancia comercial. Especies también como el tiburón de Galápagos no son una especie objetivo de pesca, sin embargo sus poblaciones también se han visto mermadas debido principalmente a la pesca incidental a la cual están afectados. Dado que el nivel trófico puede variar entonces en diferentes hábitats, se espera un cambio en la señal isotópica de las especies que habitan Rapa Nui con respecto a lo descrito en la bibliografía para otras áreas. Dada también la poca oferta de especies presa en el ambiente, se espera un solapamiento de nicho isotópico. Como objetivo, entonces, nos planteamos determinar la posición trófica de los grandes peces de Rapa Nui y definir el nicho isotópico de especies simpátricas, evaluando el posible solapamiento de dieta y potencial competencia. Para esto, entonces, lo que hicimos fue muestrear aquellas especies que estuvieran catalogadas en la bibliografía como depredadores tope. En esto, entonces, cada uno de los individuos se obtuvo una muestra de músculo, la cual fue etiquetada y posteriormente guardada en un congelador a menos 20 grados Celsius. Después, estas muestras fueron procesadas en el laboratorio de la Universidad Católica del Norte para finalmente ser enviadas a la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Washington State. Desde ahí entonces obtuvimos los valores de nitrógeno y de carbono para cada uno de los individuos. Los valores de nitrógeno fueron utilizados para determinar la posición trófica de cada uno de los individuos estudiados y en conjunto con los valores de carbono fueron utilizados para determinar el nicho isotópico de cada una de las especies estudiadas.
cabe destacar que para el análisis de nicho isotópico solamente se consideraron especies que tuvieran un N mayor a 10. Es importante mencionar también que en este estudio no se consideraron las tallas de los individuos, por lo cual no se pudieron hacer correlaciones ontogénicas con nuestros resultados. Bueno, en los resultados de la posición trófica, por lo que ustedes pueden ver aquí en el gráfico, básicamente todas las especies tienen o presentan niveles tróficos o posición trófica alta, con la excepción del pez trompeta. Este resultado era esperado debido al tamaño corporal que tiene esta especie y al tamaño de la boca, lo cual no le permite acceder a grandes presas que tengan niveles tróficos mayores. Por otra parte, Frisch y colaboradores en el 2016 dice que aquellas especies que tengan niveles tróficos alrededor de 4.2, 4.3, en este caso como lo es la ceriola y el Pseudocaran dentex, deberían ser considerados como mesodepredadores de alto nivel y no como depredadores topes. Este nuevo nivel o clasificación estaría explicando de mejor forma el rol que ocupan estas especies en un ecosistema. El magi-magi de todas las especies estudiadas consideradas en este estudio fue la que obtuvo un nivel trófico mayor, lo cual estaría indicando también que se alimenta de presas que tienen niveles tróficos mayores. Si comparamos nuestros resultados con aquellos obtenidos desde la base de datos de FishBase, aquí con la estrellita, podemos ver entonces que en muchos de los casos nuestros valores son similares. Sin embargo, hay otros casos en donde los valores son muy diferentes. Esta diferencia nosotros las podemos explicar por tres razones. Una, la relación talla y posición trófica, ya que, bueno, nosotros no tuvimos acceso a todas las tallas, por lo cual no pudimos comparar con las tallas que estaban ocupando en la base de datos de FishBase. También se puede mencionar la metodología de muestreo, ya que bueno, nosotros ocupamos la técnica de isótopos estables y en la mayoría de los resultados o de los estudios que incluye la base de datos de FishBase incluyen estudios de análisis estomacal. Estas dos técnicas son complementarias, sin embargo entregan información de distintos tiempos de la alimentación. Por último, entonces también tenemos que diferentes hábitats podrían estar dando diferentes niveles o posiciones tróficas. Con respecto al nicho isotópico, solamente 4 de las 10 especies consideradas en el estudio pudieron ser incluidas en este análisis, donde destaca la presencia entonces del atún bonito y del popo o Pseudocaran dentex. Estas dos especies fueron las que presentaron los nichos isotópicos más amplios, los cuales estarían sugiriendo una mayor diversidad de presas. Estos resultados son especialmente sorprendentes para el popo, ya que se sabe que es una especie que está muy ligada al bentos. Sin embargo, observaciones en el área han descrito que esta especie también se alimenta, por ejemplo, de feces de otros peces que tienen posiciones tróficas mayores, como por ejemplo el tiburón de Galápagos. Esto entonces podría estar explicando de cierta forma la amplitud de nicho que estamos observando en estos resultados. Con respecto al solapamiento de nichos, si nos fijamos en la parte inferior aquí de la tabla, encontramos que básicamente 3 de las 4 especies incluidas en este análisis tienen un solapamiento de nicho alto sobre el 50%, especialmente si nos concentramos en el atún bonito y el atún de aleta amarilla, los cuales presentan un solapamiento de nicho superior al 80%. Estos datos entonces podrían estar dando luces o indicios de un cierto nivel de competencia entre ambas especies. Sin embargo, también puede significar que estas dos especies se están alimentando de presas con niveles tróficos similares y no necesariamente se alimentan de las mismas presas. Se sabe que especies simpátricas tienden a generar una división espacial y temporal de los recursos justamente para evadir la competencia. Además, considerando el comportamiento migratorio que tienen estas dos especies de túnidos, sumado a la tasa de conversión del músculo, que es de 3 a 4 meses, entonces los resultados que estábamos observando podrían estar dando luces básicamente de procesos de alimentación que ocurrieron durante las migraciones y no necesariamente de lo que está ocurriendo alrededor de Isla de Pascua.
para determinar si efectivamente está ocurriendo competencia entre las especies simpátricas en Isla de Pascua, sería necesario utilizar otros tejidos con tasas de conversiones más rápidas, como por ejemplo la sangre, o análisis de contenido estomacal. Bueno, en el tercer capítulo, entonces, que buscábamos saber cómo las dos principales especies de depredadores topes, el tiburón de Galápagos y la seriola lalandi, están ocupando los hábitats disponibles alrededor de la isla de Salas y Gómez. Este capítulo fue recientemente aceptado en la revista Aquatic Conservation y será prontamente publicado. Bueno, las áreas marinas protegidas se han ocupado como una herramienta importante para la conservación de la biodiversidad y el manejo pesquero. Características como el aislamiento, el tamaño, la edad, los niveles de fiscalización y la determinación de áreas efectivas de no pesca parecen ser las características que entregan mayor éxito a estas áreas marinas protegidas. Sin embargo, se sabe que muchas de estas áreas aún permiten algún tipo o nivel de pesca. El creciente uso de la tecnología de monitoreo remoto ha permitido estudiar y conocer los patrones de movimiento de muchas especies migratorias y además la relevancia y la efectividad de áreas marinas protegidas para la protección de estas especies migratorias. Un ejemplo es el trabajo hecho por White y colaboradores en el 2017, donde ellos estudiaron el hábitat del tiburón gris de arrecife en la área marina protegida del atolón de Palmira. Estos datos también los superpusieron a la presión de pesca que existía en el área, aquí en la escala de colores, y básicamente se dieron cuenta, estas son las marcas, los registros del tiburón, se dieron cuenta que esta área marina protegida no estaba protegiendo el rango de hábitat completo del tiburón gris de arrecife y dejaba entonces muchas áreas desprotegidas donde podía ser capturado. La isla de Salas y Gómez, como ya dijimos, es parte del territorio chileno, tiene una alta tasa de endemismo y es considerado un sistema prístino. Por esto, entonces, en el 2010 se crea el Parque Marino Motu-Motiro-Jiba. Sin embargo, los límites de este parque marino fueron establecidos o diseñados por razones más políticas que ecológicas. La isla de Salas y Gómez, entonces, es una pequeña isla de 0,15 kilómetros cuadrados que alberga una gran cantidad de depredadores topes acuáticos, marinos, donde destaca la presencia del tiburón de Galápagos y el toremo o seriola lalandi. Con respecto al tiburón de Galápagos, tenemos que esta especie tiene una distribución global pero discontinua, es muy abundante en islas oceánicas, considerado actualmente de preocupación menor, y el mayor riesgo para esta especie proviene de las actividades extractivas pesqueras alrededor de islas y montes submarinos. El toremo, por otra parte, tiene una distribución asociada a las aguas subtropicales, también es considerado preocupación menor, y junto a otras dos especies de carángidos representan el 19% de la biomasa de Salas y Gómez. Junto con el tiburón de Galápagos, el toremo está casi ausente en Rapa Nui. Bueno, dada la localización de la isla de Salas y Gómez con respecto a los bordes del parque marino y el comportamiento migratorio de ambas especies, se espera que los límites actuales de este parque marino no sean suficientes para abarcar todo el rango de hábitat de las especies estudiadas. Como objetivo, entonces, nos planteamos investigar los patrones de movimiento y el uso de hábitat de las dos especies más abundantes de depredadores topes que habitan Salas y Gómez y comparar estos datos con los actuales bordes del parque marino. Además, quisimos cuantificar la presión de pesca industrial en el área y compararla con los patrones de movimiento encontrados. Lo primero que hicimos, entonces, fue medir el largo total de cada uno de los individuos y posteriormente los marcamos con estas marcas satelitales denominadas mini-pads. Estas marcas satelitales mini-pads nos entregaron entonces información sobre el comportamiento horizontal y comportamiento vertical de los individuos marcados. Adicionalmente, quisimos determinar entonces la presión de pesca que estaba ocurriendo en el área y para lo cual utilizamos los datos disponibles en la página Global Fishing Watch. A modo de resultado tenemos que finalmente pudimos marcar 5 tiburones y un toremo. Lamentablemente uno de estos tiburones no pudo ser incluido en el análisis, ya que se asume que murió
después del marcaje. Los TAC duraron entre 18 y 148 días unidos a los individuos. Con respecto a las geolocalizaciones, entonces, tenemos que, bueno, aquí vamos a ver entonces los resultados, los datos de los tiburones de Galápagos, y aquí vamos a ver los datos de Toremo, Seriola, Lalande. Bueno, entonces tenemos que todos los individuos marcados pasaron la mayor cantidad del tiempo dentro de los bordes del parque marino, aquí en rosado. Sin embargo, todos los individuos también dejaron la protección de este parque marino por lo menos una vez durante el periodo de estudio. Un análisis de kernel nos permitió determinar que el área de uso común de ambas especies, como se puede observar acá, es alrededor de la isla de Salas y Gómez. Sin embargo, y debido a la corta duración de este estudio, no podemos asegurar que esta asociación se mantenga durante el resto del año. Con respecto a la distancia máxima lineal, que es básicamente, si uno hace una línea recta entre los dos puntos de geolocalización más lejanos, podemos decir que el tiburón de Galápagos viajó una distancia máxima lineal de 235 kilómetros y el Toremo de 111 kilómetros. La distancia máxima lineal viajada por un tiburón de Galápagos es especialmente importante para nosotros, ya que este era un tiburón juvenil. Y hasta donde se sabía hasta la fecha, los tiburones juveniles de la especie del tiburón de Galápagos no viajaban más de 50 kilómetros de distancia. Esto entonces nos hace pensar de si los individuos marcados, que habitan Salas y Gómez, si son capaces de viajar entre ambas islas y llegar finalmente a Rapa Nui. Con respecto al comportamiento vertical, aquí en los gráficos ustedes van a ver la parte más oscura corresponde a las horas de la noche y la parte más clara corresponde a las horas del día. Vemos que en general Seriola lalandi acá tiene un patrón consistente donde va más profundo durante la noche y se mantiene más en la superficie durante el día. Sin embargo, para los tiburones encontramos una gran variabilidad individual, donde por ejemplo tenemos un tiburón que tiene básicamente el mismo patrón que Seriola lalandi. Tenemos otro tiburón que tiene el patrón absolutamente opuesto, o sea, significa que va más profundo durante el día y superficial durante la noche, y tenemos otros dos tiburones que básicamente no mostraron ningún patrón asociado a las horas del día y de la noche. Lo único que tuvieron en común todos los individuos fue que se acercaron a la superficie durante el amanecer y el atardecer. Resultados similares han sido encontrados para otras especies epipelágicas, como por ejemplo el tiburón oceánico de punta blanca. En este sentido, en este estudio, Tolot y colaboradores en el 2017 encontraron básicamente los mismos tres tipos de patrón que encontramos nosotros. Los autores en este estudio atribuyen los dos primeros tipos a un seguimiento de las presas epipelágicas, y el tercer tipo, o básicamente no muestra ningún patrón, a un cambio de hábitat y de disponibilidad de presa. Con respecto a la presión pesquera en el área, podemos ver que básicamente no hay pesca industrial dentro de la zona económica exclusiva, pero sí hay por afuera. Esta presión de pesca que ocurre por fuera de la zona económica exclusiva está liderada por tres países: China, España y Vanuatu. Sin embargo, cabe destacar que en estos análisis no son incluidos barcos artesanales pequeños ni ningún otro barco que no esté equipado con un sistema de monitoreo. También es importante destacar que esta técnica no puede dar luces sobre el dark fleet, que son básicamente barcos que apagan sus transmisores y transmiten posiciones erradas para no ser detectados durante faenas de pescas ilegales. En este sentido, entonces, cabe destacar que China y España han sido recientemente catalogados como dos países que tienen una poca o pobre trazabilidad pesquera. Áreas cercanas a los bordes de las áreas marinas protegidas y, en general, áreas con poca fiscalización, son áreas donde normalmente tienen alta ocurrencia de pesca ilegal. En este sentido, entonces, el aislamiento que solía proteger la ecorregión de Isla de Pascua, debido a los pocos niveles de fiscalización que hay en el área, podrían entonces estar convirtiendo en un verdadero riesgo.
En general, pocos han sido los casos de pesca ilegal que se han registrado en la ecorregión de Isla de Pascua. Principalmente provienen de aquellos barcos que vienen de la Isla de Pascua y que van a tener faenas pesqueras al Parque Marino Motomotiro-Giga. Sin embargo, también los pescadores y locales en general dicen constantemente que ven barcos dentro de la zona económica exclusiva, especialmente durante la noche. Esto entonces podría estar dando indicios de que está ocurriendo algún nivel de pesca ilegal en el área. Por esto entonces nosotros creemos que es absolutamente necesario generar una mayor fiscalización. Bueno, en el último capítulo entonces quisimos determinar si aquellos individuos del tiburón de Galápagos que habitan Salas y Gómez pertenecen a la misma población que aquellos individuos que habitan Rapa Nui. Para esto entonces el cuarto capítulo se denominó Conectividad genética del tiburón de Galápagos en la ecorregión de Isla de Pascua. Sabemos que los montes submarinos y islas oceánicas en general concentran una gran cantidad de especies móviles debido a que son consideradas como áreas de descanso y de alimentación por estas especies. Estas verdaderas carreteras submarinas que se han generado ayudan a conectar áreas distantes y también ayudan a especies móviles entonces a aumentar su distribución. Perdón. Salas y Gómez y Isla de Pascua son dos islas que están conectadas por una cadena de montes submarinos, la cual se ha visto en innumerables ocasiones que podría estar actuando como un corredor biológico. Bueno, el tiburón de Galápagos, como ya lo dijimos, tiene una distribución global pero discontinua. Es muy abundante en islas oceánicas, tiene una capacidad migratoria de 3.000 kilómetros para un adulto y 235 kilómetros para el juvenil, como lo pudimos ver en el capítulo anterior. Estudios genéticos que se hicieron a lo largo de su distribución encontraron que básicamente hay dos grupos genéticamente discretos, uno en el Pacífico Centro-Este y otro en el Pacífico Centro-Oeste. Sin embargo, este estudio hecho por Pazmiño y colaboradores en el 2018 no incluye datos de lo que se piensa podría ser una tercera población que habita en el Atlántico y tampoco incluye muestras de las islas del Pacífico Sur. Dada entonces la capacidad de la especie de emigrar grandes distancias, además de la presencia de una cadena de montes submarinos entre Rapa Nui y Salas y Gómez, se espera que ambas islas tengan una alta conectividad genética. Como objetivo entonces nos planteamos determinar el nivel de conectividad genética poblacional del tiburón de Galápagos entre Rapa Nui y Salas y Gómez. Para esto entonces lo que hicimos fue sacar clip de aleta de los tiburones en Salas y Gómez y muestras de músculos en Rapa Nui. Estas muestras fueron etiquetadas y guardadas en alcohol 95. Aquí se utilizaron básicamente dos técnicas de análisis genético poblacional, el ADN mitocondrial y SNP. ADN mitocondrial, como bien dice el nombre, proviene entonces del ADN de las mitocondrias, por lo cual está basado en una herencia materna y da luces sobre la estructura poblacional histórica de la especie. Por otra parte, los SNPs, que están basados en el ADN nuclear, incluyen entonces una herencia biparental y da luces sobre la estructura poblacional histórica y contemporánea de la especie. Bueno, a modo de resultados, entonces, vemos que existe un alto flujo genético entre ambas islas, lo cual está guiado por una baja diferenciación genética. Un estudio hecho por Pazmiño y colaboradores en el 2017, ocupando la técnica de SNPs, encontraron diferentes poblaciones dentro del archipiélago de Galápagos, y estos autores entonces atribuyen estas diferencias a que la presencia de las distintas corrientes que ocurren en el área están creando diferentes bioregiones que tienen más o menos conectividad entre ellas. A diferencia entonces de lo que ocurre en Galápagos, la isla de Rapa Nui y Salas y Gómez tienen condiciones oceanográficas similares. Esto, sumado a una ausencia de barreras biogeográficas y a la presencia de una cadena montañosa submarina que puede estar actuando como corredor biológico, da como resultado entonces una población genética única o, para motivos de conservación, una unidad de conservación y de manejo. Esto entonces destaca la importancia de proteger
áreas fundamentales, como por ejemplo la cadena de montes submarinos, que podría estar uniendo estas dos islas. También con los resultados del ADN mitocondrial, entonces encontramos una baja diversidad genética, la cual podría estar siendo causada por pocos y recientes eventos de colonización, producto de la lejanía y el aislamiento de esta área con respecto a otras islas. En este caso, entonces, en este sentido, sería interesante poder comparar nuestros resultados con los resultados obtenidos, por ejemplo, en otras localidades, para así tener una idea de cuáles han sido las probables rutas de colonización en esta área tan aislada. Además, la poca diversidad genética da luces de una poca resiliencia de la población, lo cual es principalmente o especialmente preocupante en Rapa Nui debido a la alta incidencia de pesca que ocurre sobre estas especies. Bueno, a modo entonces de conclusión, tenemos que, bueno, en el capítulo 1 quisimos determinar qué especies pelágicas habitaban Rapa Nui, su abundancia y su distribución. Aquí encontramos que existen diferencias espaciales y estacionales y que hay una posible población residente de tiburón de Galápagos en la cara sur, lo cual también podría estar dando indicios de un área de crianza. Estos datos son especialmente importantes en el diseño del área marina protegida de múltiples usos, MUMPA. En el capítulo 2 quisimos determinar el rol trófico y definir el nicho zootópico de los grandes peces de Rapa Nui. Y encontramos que no todas las especies estudiadas tienen un rol de depredadores topes y que existe una posible competencia interespecífica. Estos datos son importantes si queremos conocer la estructura ecosistémica de esta isla que ha sido muy afectada por la pesca. En el capítulo 3 quisimos estudiar los patrones de movimiento horizontal y vertical en relación a los bordes del parque marino y a los niveles de pesca. Y encontramos que el parque marino en general no contiene todo el rango de hábitat de las especies estudiadas y que efectivamente existe una alta presión de pesca por fuera de la zona económica exclusiva, lo cual sugiere un aumento de la fiscalización en el área. Esto es importante, estos datos son importantes para evaluar entonces la efectividad del parque marino y también para lo que es el diseño del área marina protegida de múltiples usos, MUMPA. Por último, entonces, en el capítulo 4 quisimos determinar el nivel de conectividad genética entre Rapa Nui, Salas y Gómez. Encontramos una gran conectividad entre ambas islas con una única unidad de conservación en toda la ecorregión de Isla de Pascua. Esto es especialmente importante entonces para definir áreas de no take o de no pesca, que podría ser el cordón de montes submarinos que están uniendo ambas islas, y también es concordante con la cosmovisión Rapa Nui, donde habla de que esta área en completo pertenece a un todo y no debería ser dividida ni considerada por partes. Bueno, esta tesis está dedicada entonces a todos los amantes del mar, especialmente a mi abuelo Raúl y a mis dos amores Cris y Lucas. También quería aprovechar para rapidito agradecer a mis papás, a mi hermano, a la Fanny, a la Javi, a mis amigos de la vida, a mi familia coquimbana, a la Maive, Juan, Sole, Delpi, entre muchos otros, a los integrantes de la Casita Smoy por haberme aguantado todo este tiempo, a Michelle García por las fotos y a Orca en general por todo el apoyo que tuve allá en la isla, a mis profesores guías y a la comisión por todo el ayuda, al Pancho Concha, porque sin él, para bien o para mal, no sé dónde estaría, al gobierno de Chile por la beca que se me otorgó de doctorado nacional, y a Safe Overseas Foundation y a Idea Wild por haber financiado mis locuras.